La gran tentación en la que podemos caer los católicos, que sabemos que Jorge Mario Bergoglio no es papa, y sí es el gran impostor y gran destructor del Apocalipsis. El circo de Bergoglio él lo viene promoviendo en la Iglesia con su impostura religiosa y ahora como falso papa al servicio del globalismo satánico, desde que se infiltró hace ya más de 50 años y no quiso ordenarse debidamente como sacerdote al evitar el diaconado e ir a su ordenación con subterfugios, porque él es un marxista masón que odia a la Iglesia, al sacerdocio y no digamos al papado. Recordemos que el profesor don Antonio Caponetto, compatriota de Bergoglio, afirmó en 2018 en un programa de televisión que está bien documentado que Bergoglio se entregó a la sinagoga de Satanás y a la sinagoga judía. Desde 2013, el circo bergogliano se empieza a hacer más visible cuando sale al balcón disfrazado indignamente y con apariencia de papa desarreglado, tras el falso y nulo cónclave, donde reinó el espíritu de las tinieblas y nunca el Espíritu Santo, y tras el cual afirmó Monseñor Amigo, uno de los cardenales de esa falsa elección papal, que Dios les perdone por lo que han hecho, nos dijo el Papa Francisco. Bien sabe Bergoglio que no es y nunca ha sido papa, que no tiene el munus ni lo tendrá, pues lo retuvo Benedicto sabiamente, que es todo un teatro y circo del misterio de iniquidad en la etapa final de la historia. Estamos de lleno en la prueba final de la Iglesia, como bien nos previno el Papa Juan Pablo II. Entra dentro de los planes de Dios y no tenemos más remedio que enfrentarlo. Entonces, a la Iglesia nos conviene mucho tener claramente en mente lo siguiente: no todo el que diga Señor, Señor se salvará, como nos avisa Jesucristo, pero igualmente no todo el que diga que Bergoglio no es papa se salvará. ¿Qué queremos decir? Pues que obviamente la salvación no viene de saber quién es o no es el papa, siendo ciertamente algo clave, pues es la magna quaestio. No. La salvación viene de la santidad, de si somos o no somos santos e irreprochables ante Dios en el amor. Nada manchado de pecado puede entrar en el cielo, y quien muera en pecado mortal será condenado al infierno eterno. Muchos católicos, que tenemos claro que Bergoglio es el gran impostor y gran destructor, hemos olvidado esta verdad esencial. ¿De qué le sirve a un hombre tener fe como para mover montañas, o dar todos sus bienes a los pobres, o dejarse incluso quemar vivo? Si no tengo caridad, ni verdadera humildad, nada soy, de nada me vale. Igualmente pasa si sé que Bergoglio no es papa y tengo muy claro que es un enemigo de Dios, de la Iglesia y de la humanidad. Sí, eso es cierto, es verdad, es importante saberlo, de acuerdo, porque me ayuda a entender la realidad del mundo y de la Iglesia, y a no ser engañado con su falsa autoridad. Claro que sí, pero eso por sí solo no me salva, y mucho menos si me lleva a tener actitudes chulescas, prepotentes y soberbias. Fijaos cómo lo expresa Agustín Aranda. Lo de saber quién es Bergoglio es como lo de saber que lo de su falso acto de amor es cosa del demonio y que no hay que meterse nada de eso en el cuerpo. Saber eso es condición necesaria, pero no suficiente. El otro día dije en un foro de la Quinta Columna, que parece que está plagado de gente proclive a la nueva era, que si no creen de verdad en Cristo, se van a ir al infierno igualmente. Eso sí, se irán sin grafeno y maldiciendo a Bill Gates y a Klaus Schwab. Pero no creo yo que eso les sirva mucho allí, ¿verdad? Bueno, saltaron como fieras algunos cuando leyeron esto que les dije. Así que lo mismo sucede con el alfil de la falsa iglesia. Tenerlo identificado no te hace ser bueno, igual que tener identificados los malos
que patrocina las soluciones punzantes, eso no te va a salvar, ni siquiera el cuerpo, porque habrá otro tipo de ataques a la biología humana. Así que mucho cuidado con pensar que uno ya está a salvo por tener certeza de tal información o no haber cometido el error irreversible de inocularse algo. Porque no es suficiente, no. Y tampoco hay que dar por perdido a nadie, dar ahora mismo a alguien por perdido porque se haya inoculado, porque Dios lo puede hacer todo. O a alguien que todavía crea que la Iglesia tiene una verdadera cabeza. Está a tiempo aún. Así que no hay que confiarse, ni que dar nada por ganado. En esta vida no hay premios, ni descansos, ni consuelos. Aquí lo que hay es batalla, hasta el último momento. Es verdad que no somos tontos y sabemos, si hacemos un buen examen de conciencia, después de habernos formado, si vamos por buen o por mal camino. Eso sí, y eso nos da mucha tranquilidad, como decía la Virgen en Umbe. Donde yo piso es firme. En otro mensaje ella dijo, tú no te eches atrás por nada. En otro dijo, Dios sabe por qué os elige. Bueno, nos dan mucha seguridad. Ese tipo de mensajes, ¿por qué nos reafirman? Esto no es una lotería, que hoy estoy bien y mañana resulta que soy un desastre porque ha habido una noticia que se me ha escapado y ya entonces lo he echado todo a perder o porque me he equivocado. No pasa nada, si uno se equivoca, el error es propio del humano. El demonio es perro atado y si no nos acercamos, pues no nos va a morder. Ya está. Así es, Agustín. Si queremos salvarnos, solo tenemos un camino, la santidad, ser santos. Y ser santos exige algo más, mucho, muchísimo más que tener claro lo que está pasando en el mundo y en la Iglesia, sabiendo que ha sido secuestrada por los enemigos y que nos quieren llevar a una fe falsificada. Si tú sabes cuál es la verdadera fe, vívela. A esto estamos llamados por la gracia de Cristo y con su gracia a vivir las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, pero siempre con humildad. Mientras no las vivamos así, todo lo demás son fuegos artificiales, chau chau, ruido que aturde como de platillos sonoros molestos, que no edifican y sí hacen daño al corazón propio y al de los demás. Lo dije y lo reitero. Me quise salir del circo bergogliano, claro que sí, pero eso no significa que abandone a mis suscriptores, no. Simplemente no quiero participar más de la ceremonia de la confusión que en diversos modos se promueve en este gran teatro por todos los que se hacen eco del ruido de este falso pontificado y no hablan alto y claro, solo a lo sumo con una parte de la verdad, pero sin terminar de poner el dedo en la llaga. Eso, para mi gusto, es caer en el juego del gran impostor y destructor Jorge Mario Bergoglio. Hagan lío, sí, hagan lío. El trabajo del canal ha sido denunciar esta gran impostura y poner sobre aviso a los católicos para que entiendan qué está pasando, quién ha secuestrado la barca de la Iglesia, sustituyéndola por una canoa con una pachamama y explicaros hacia dónde nos quieren llevar. Y a partir de ahí, que cada uno aprenda a discernir los signos de los tiempos el día a día. El que maneja el timón ya hemos identificado quién es y a quién sirve, a los planes de la agenda mundialista del enemigo de Dios y de la humanidad. Bergoglio está entregado al globalismo satánico y a quien quiere gobernar el mundo de manera cruel y dictatorial, sin Dios, para llevarnos a la marca de la B, puntos suspensivos. Si diera paso a un sustituto, nuestro querido Bergoglio sería su sustituto, más de lo mismo, terminaría el trabajo y acabaría con la transustanciación. Ahora bien, la humildad y la caridad para el creyente, para el que sabe en dónde estamos, en la Iglesia y en el mundo, son indispensables. Con ellas podemos saber que estamos en el buen camino de agradar a Dios y de nuestra salvación. Si no amamos con humildad, si somos prepotentes, nada somos, y esto es en lo que tenemos que vigilar y tenemos que examinarnos. Esto lo percibimos cuando nos apropiamos de los dones de Dios, cuando pensamos que somos algo, siendo que nada somos ni nada bueno tenemos que no hayamos recibido. Esto nos pasa cuando con un corazón duro despreciamos a los demás de mala manera,
sin saber sufrir por el bien del otro, y así no seguimos el ejemplo del Señor que se crucificó y murió por mí. Es obvio que hay división, enfados y riñas, y estos son frutos de la carne, incluso entre los que sabemos que Bergoglio no es papa. ¿Por qué? Porque todavía predomina, insisto, la carne y no el Espíritu de Dios, la vida en el Espíritu. Salir del circo bergogliano y sus engaños y mentiras y denunciarlo está muy bien, es un servicio a la verdad, pero siempre para vivir en la caridad y humildad con comprensión y misericordia hacia los demás, sin engreírnos de mala manera. ¿Son muchos los que se salvan?, preguntaron los discípulos al Señor, y la respuesta fue clara. Atención a su primera expresión: esforzaos. Sí, el Señor dice esforzaos en entrar por la puerta estrecha, por el camino estrecho, seguir el camino estrecho. Hemos de esforzarnos y darlo todo, aunque suponga dolor y sacrificio, sin orgullos insanos, sin creernos dueños de nada. No, porque no lo somos, no somos dueños, somos deudores. Y todo lo hemos recibido gratis. Para salvarnos hemos de amar, esforzarnos en amar, según el ejemplo del Señor, que si bien nos da la gracia gratis, a Él le ha costado el precio de su sangre derramada. Y eso de esforzarnos en amar, siguiendo el ejemplo del Señor, exige de nosotros la muerte de uno mismo, para poder vivir bien el Evangelio. Mirar la viga en el ojo propio y no tanto la paja en el ajeno, morir a ti mismo y a tu pecado, llevando en uno mismo la muerte de Cristo y estando crucificado con Él para poder manifestar su vida, pidiéndose uno a sí mismo eso antes que a los demás, que tenemos tendencia a pedir a los demás que mueran a sí mismos, que se sacrifiquen, etc., antes que a nosotros mismos. Caemos normalmente en esto: exigir al otro que muera a sí mismo antes que yo morir a mí mismo. La malicia de nuestros enemigos se desliza en un falso evangelio que promueve y propone una falsa misericordia que pretende locamente ser mejor y más amable que Dios mismo. Absurda herejía. El contrapunto en el que podemos caer nosotros sin darnos cuenta es en que, conociendo el verdadero evangelio, no lo vivamos porque nuestros corazones se hayan endurecido sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta. Nuestro Señor llamó a la gente y les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. La carta del apóstol Santiago nos deja unas últimas consideraciones. En sus capítulos 4 y 5 os leo dos extractos. Y la Escritura añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Y también en el capítulo 5 tenemos: sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos con otros, y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor, y tómenlos como modelo de paciencia. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Han oído hablar de la constancia de Job, y saben lo que al final el Señor hizo por él, pues el Señor es compasivo y misericordioso. Bueno, pues
Esta palabra de Dios que os he compartido me la regaló el Señor recientemente durante mi rato de adoración eucarística. Palabra de Dios para meditar cada uno de nosotros. Todos queremos ser santos e irreprochables en el amor, como dice la palabra de Dios. Pero está claro que estamos bastante lejos. Y no hay que olvidar que somos meros administradores y nada nos pertenece. Así que creo que hay que matizar mucho las cosas y dejar más protagonismo al Señor. Cada cual, obviamente, tendremos que hacer examen de conciencia de lo que nos corresponda. Dios, por su gracia y misericordia, nos lo conceda, y seamos dóciles al Espíritu Santo, como verdaderos hijos suyos, en Cristo y María. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.